¿Sí todo? Entonces ya, está grabando esto, vamos a empezar. Bueno, la clase pasada, o sea, ayer, estuvimos viendo pues prácticamente qué era lo que pasaba con una partícula cuando entraba apenas en contacto con un campo magnético. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver qué es lo que pasa con esa partícula cuando además entra en un campo magnético, al menos para este ejercicio, pues en los siguientes vamos a seguir analizando otra cosita, qué es lo que pasa cuando entra también en contacto con un campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, ahora no nada más vamos a tener una fuerza magnética, sino que vamos a tener que va a tener involucrada una fuerza eléctrica o la fuerza debida al campo eléctrico. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que nos va a decir este ejercicio? Este ejercicio que vamos a empezar a desarrollar nos dice, tenemos una partícula, no sabemos cuál es la carga de dicha partícula, pero sabemos que esta partícula se mueve a una velocidad de 5.85 por 10 a la 3 metros por segundo en la dirección J. Está expuesta a un campo magnético de 1.35 teslas en la dirección menos K. ¿Qué significa esto? Que la partícula va hacia arriba y el campo eléctrico va hacia adentro de la pantalla, según el esquema que estuvimos viendo ayer. ¿Cuál debería ser el valor del campo eléctrico de tal manera que la partícula no desvíe su camino? Es decir, recuerden que nosotros decíamos que si teníamos un campo eléctrico, lo teníamos de esta manera, si eran puras flechitas, significaba que el campo eléctrico, pero el campo magnético va hacia dentro de la pantalla, y justamente en cuanto una partícula cargada entraba al campo magnético, ya sea que sintieran una fuerza hacia arriba o una fuerza hacia abajo, ¿sí? Depende de las condiciones. Se entraba con una cierta velocidad v, pero también podíamos decir que obtenía una fuerza que lo metía a la pantalla o que lo sacaba de la pantalla, ¿sí? Ya sea que se imaginen que esta partícula empieza a meterse dentro de la pantalla en forma curva o que empieza a salir de la pantalla. Y eso dependía mucho de las cualidades. En este caso, lo que nos dice este ejercicio, lo que nos dice este ejercicio es, bueno, tengo mi campo magnético apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces van a ser puras flechitas. Recuerden que si tuviésemos puros puntitos, en este caso el campo magnético iría hacia afuera. En este caso son puras flechitas, entonces el campo magnético va hacia adentro de la pantalla. Recordando que nuestros ejes coordenados pues van a ser los siguientes, en la dirección Y, X, en Y, en J, Z, en la dirección K. ¿Sí? Si es menos K, entonces significa que va hacia atrás de la pantalla, hacia dentro de la pantalla. Nuestra partícula va en una dirección de 5.85 por 10 a la 3 en la dirección J. Entonces nuestra partícula está entrando por acá y se está moviendo hacia arriba. Aunque no parezca una flechita derechita, está entrando hacia arriba. Entonces, aquí tenemos nuestra partícula y qué es lo que pasa aquí. Recuerden que si esta partícula entra, pues va a tender a desviarse, o a sentir, en este caso sentir una fuerza debido al campo magnético que le empuja a la izquierda o a la derecha. Pero ahora nos están preguntando que además de la fuerza magnética o del campo magnético, está expuesto también un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que mencionamos al inicio de todo esto? Pues bueno, cuando una partícula está expuesta a un campo eléctrico y a un campo magnético, pues vamos a tener una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico, ¿sí? Que es la carga por el campo eléctrico, como vimos en el primer parcial. Y la fuerza magnética, pues es todo lo que estuvimos viendo ayer, que es la carga por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Cuando nuestra partícula o algo, objeto, partícula, masa, cosa, esté expuesta a estas dos fuerzas, entonces tenemos una fuerza total resultante. Esa fuerza total resultante se conoce como fuerza de Lorentz y es representada de la siguiente manera. E más B cruz B. Esta es fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. Y esta es la nueva formulita que vamos a estar utilizando. Y se estarán preguntando, ¿a poco esto tiene que estar en nuestro formulario y va a venir en el examen? Sí. Así que esta no se la pierdan. Es la que vamos a tener que utilizar aquí. Ahora, ¿qué es lo que también mencionamos para este ejercicio? No nada más vamos a introducir la partícula en el campo magnético que está influida también por un campo eléctrico, sino que nos están diciendo que no se tiene que desviar. Para que no se desvíe, ayer vimos que ocurría algo, ¿sí? En el ejercicio de ayer, donde decíamos que no se tenía que desviar la partícula, pues teníamos la Tierra, teníamos nuestra partícula que se estaba moviendo a una cierta velocidad v,
Y esta partícula, debido pues a que tiene una cierta masa, pues tenía un peso. ¿Sí? Este peso apuntaba para abajo, este peso apuntaba para abajo, esta otra partícula, que era masa por gravedad, y teníamos que buscar una fuerza magnética que apuntara hacia arriba, una FB, que apuntara hacia arriba, de tal manera que se contrarrestaran. Y ese que se contrarrestaran hacía que si la fuerza magnética era mayor, la partícula se iba para arriba, ¿sí? Porque ganaba, daba una fuerza positiva. Si en la suma de fuerzas entre la fuerza magnética y la gravitacional ganaba la gravitacional, pues entonces la partícula se iba para abajo y chocaba con el piso. Lo que queríamos era que se fuese en línea recta. ¿Qué significaba eso? Que la fuerza magnética más la fuerza gravitacional tenían que ser cero. ¿Por qué? La aceleración tenía que ser cero. Total de esto. Si la aceleración era positiva, la partícula se iba hacia arriba. Si la aceleración era negativa, la partícula se iba hacia abajo. Y en este caso nos están indicando que la aceleración pues también va a tener que ser cero. ¿Por qué cero? Porque nos piden que no se desvíe de su camino. Es decir, que siga en línea recta. En este caso, entonces, la suma de las fuerzas eléctricas y magnéticas también va a ser cero. ¿Sí? Y la suma de esas fuerzas eléctricas y magnéticas es precisamente la fuerza de Lorentz. No sé si se captó un poquito la idea. En lugar de poner sumatoria, es como si estuviéramos poniendo esto. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Las fuerzas a las que va a estar involucrada la partícula va a ser la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, ambas apuntando en la misma dirección. Y estas dos nos tienen que dar cero. ¿Qué significa esto? Que como la aceleración es cero, no se va, si recuerdan, por ejemplo, un poquito en su clase de dinámica, ¿qué significaría esto? Pues la partícula o se va para la izquierda o se va para la derecha, sería lo que estaría pasando en este caso. Porque si nuestro campo magnético apunta hacia adentro, nuestra velocidad apunta hacia arriba, la fuerza que obtengamos no va a ser como arriba abajo, sino va a ser izquierda o va a ser a la derecha, va a ser perpendicular a la trayectoria de la velocidad a la que se mueve la partícula y también va a ser perpendicular al campo magnético. Y lo único que hay para que ocurra eso o es izquierda o es derecha. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, la sumatoria de fuerzas va a ser cero. Aquí es masa por aceleración, que también es cero. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Pues bueno, tenemos únicamente están siendo involucradas la fuerza magnética. Esto significa que la fuerza eléctrica va a ser igual al negativo de la fuerza magnética. ¿Sí? La fuerza eléctrica la tenemos acá arriba, y la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Y la fuerza magnética la tenemos aquí arriba también, y es la carga por el producto cruz de velocidad con campo magnético. De aquí, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Sí? Bueno, lo que podemos decir de estos elementos es que todo aquel elemento que se esté repitiendo a la izquierda y derecha de una igualdad que está multiplicando, se cancela. Es decir, el campo eléctrico que tenemos que encontrar al cual tiene que ser expuesto esta partícula para que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha conforme va subiendo, sino que se vaya en línea recta hacia arriba, pues va a ser el negativo del resultante del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. ¿Sí? Recapitulando un poquito, nada más porque siento que a lo mejor como también se quedaron callados, no sé si le están captando. Tenemos una partícula o carga, bolita, esfera, cuerpo, que se mueve muy rápido, a 5.85 por decir a 3 metros por segundo. Va a estar expuesto a un campo magnético que apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Esta partícula se va a mover hacia arriba directamente en la dirección Y. Nos dice que también va a estar expuesto a una fuerza de un campo eléctrico, que significaría que tendré que jalarlo o izquierda o derecha, y probablemente o arriba y abajo, ¿sí? O dentro o fuera de la pantalla, no sabemos todavía, de tal manera que no queremos que ese campo eléctrico nos afecte tanto y la partícula se vaya derechito, es decir, que siga subiendo, subiendo, subiendo en línea recta. ¿Por qué? Porque nos dicen que no se desvíe. Ahora, las dos fuerzas que estamos involucrando nada más, pues es la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. No estamos considerando la fuerza gravitacional de la Tierra para la partícula, porque aparte no tenemos masa. Entonces nada más tenemos fuerza eléctrica y magnética. ¿Sí? Ahora, la fuerza eléctrica y magnética, pues la sumatoria de fuerzas, pues es prácticamente esto de aquí, que es la carga por el campo eléctrico más la carga por B cruz V, perdón, V cruz B, ¿sí?
donde la suma de esas dos cargas o de esas dos fuerzas se conoce como fuerza de Lorentz. ¿Sí? Ahora, como no queremos que se desvíe, significa que no se va a ir ni a la izquierda ni a la derecha, ya que las resultantes de la fuerza magnética por regla de la mano derecha, cuando hagamos estas operaciones de V cruz B, en todo caso nos daría para la izquierda. Y si la carga es positiva, nos daría para la derecha, si la carga es negativa. Ahora, con esto, si no queremos que se desvíe, entonces la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. Es decir, que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Entonces, las dos fuerzas van a competir entre ellas, que va a ser la eléctrica y la magnética. Como lo que queremos saber es cuánto debe ser el valor del campo magnético, porque el del campo eléctrico, porque el del campo magnético ya lo sabemos, pues entonces hay que calcular cuánto vale ese campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas, pues obtenemos esta expresión. ¿Qué tenemos? La fuerza eléctrica va a ser igual al negativo de la fuerza magnética, de tal manera que se contrarresten. Y tiene sentido porque si uno más el otro es igual a cero, entonces uno de ellos tiene que tener el signo contrario. Sustituimos los valores de fuerza eléctrica y fuerza magnética, donde fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico y la fuerza magnética es la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético, y obtenemos entonces la expresión de que el campo eléctrico es simplemente el negativo del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Según nuestro ejercicio y nuestro esquema que tenemos acá arribita, ¿cuáles son las características de la velocidad y del campo magnético? Nosotros queremos saber la E, entonces hay que encontrar cuánto vale esta operación. Nuestra velocidad apunta hacia arriba y nuestro campo magnético apunta también en cierta dirección. ¿Hacia dónde apunta nuestra velocidad? Va a tener una magnitud B, ahorita le ponemos numeritos, y apunta directamente hacia arriba, entonces apunta en la dirección J. Nuestro campo magnético tiene una magnitud B, ¿sí? En este caso va hacia adentro del plano, entonces es una magnitud BZ, está en la dirección Z nuestro campo magnético, y apunta en la dirección K. Dense cuenta que los datos que tenemos nos dicen que es esto de acá. Su magnitud es 1.35, la dirección en la que apunta es menos K, entonces apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces el BZ vale 1.35. El signo menos debe estar considerado ahí en las operaciones del producto cruz para los cambios de signo y todo eso. Entonces vamos a realizar el producto cruz de V con B. Entonces el producto cruz de V con B es lo siguiente. Fíjense. Ahí va. Ya sé que lo podemos hacer por determinantes o lo hacemos de la otra manera. ¿Cómo lo quieren hacer? Así como directo, que sería V en la dirección J, cruz, BZ en la dirección menos K, y esto nos da menos V por B, J cruz K. Si hacemos J cruz K, ¿qué es lo que obtenemos? Como referencia, siempre tenemos que poner este. Estamos en I, estamos en J y estamos en K. Este punto es el que vamos a realizar. Abrimos la palma en J y vamos a cerrar hacia acá. ¿Hacia dónde va a apuntar nuestro vector resultante o nuestro vector perpendicular al plano formado por esos dos? Hacia ¿Qué ahí. dirección? Hacia la dirección I, perfecto. Gracias. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos el producto cruz. Pero nuestro campo magnético es ¿qué cosa? El negativo del producto cruz. Entonces, este signo menos, vamos a pasarlo para acá. O toda esta ecuación la multiplicamos por menos. Y nos va a quedar menos V cruz B es igual a B por B en la dirección I. No sé si se capta lo que hicimos, todo por menos, y nos queda esto es igual a esto. Por menos a la izquierda, por menos a la derecha. ¿Por qué hicimos eso? Porque esto es lo que necesitamos sustituir acá en el campo eléctrico. ¿Sí? O ya sea que ponemos el B plus B y ponemos menos y ya sustituimos el valor. Y menos por menos nos da el más. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico que estamos buscando, pues va a ser V, B, bueno, vamos a... Es menos V cruz B, donde el negativo de V cruz B es B por B, Z, en la dirección I.
Es decir, ¿cómo va a ir esto? Nuestra velocidad la velocidad a la que se está moviendo nuestro cuerpo partícula objeto es de 5.85 por 10 a la 3 metros por segundo, y es la magnitud, por la magnitud del campo magnético, que era 1.35, y ya. Y esto en la dirección Y. Ahora, vamos a anotar algo. ¿Sí? Acá nos dice que el campo magnético es 1.35 en la dirección menos K. Este menos, aunque podamos tratar de entender si es el campo magnético vale menos 1.35, que eso sí es correcto, lo que significa es que es 1.35 en menos K. Y ese menos K ya lo usamos ¿dónde? Aquí. Entonces, por eso lo único que estamos poniendo es cuánto vale el valor BZ. Este valor BZ es el que ya estamos colocando acá. ¿Y cuánto les da entonces el 5.85 por 10 a la 3 por 1.35? ¿No te entendí nada? 7.897 97 volts por metro en la dirección Y. Y ahí está. Ese es el valor del campo eléctrico que tiene que sentir. Por acá. Me fijo en el chat. Ahí está. Thank you. Ok. Entonces, ese es el campo eléctrico. ¿Qué significa? Que en nuestro esquema que tenemos acá arribita, ¿sí? Hay un campo eléctrico que tiene una magnitud de 7.897 volts por metro, y ese campo eléctrico apunta, ¿dónde estamos? Voy a dibujarlo con azul, ¿sí? Va a estar apuntando en la dirección Y. Es positivo, entonces es Y positivo, entonces va hacia la derecha. El campo eléctrico apunta para acá, este es el campo eléctrico E, para acá, para acá, para acá. ¿Qué significa eso? Que bueno, si nosotros hacemos las cuentas, la fuerza magnética entonces, lo que va a provocar, si no estuviera el campo eléctrico, la partícula va a hacer esto, se va a ir, ahí está, entra para aquí y la partícula se va a ir para acá, ¿sí? Va a querer irse para la izquierda. Por si el campo eléctrico estamos viendo que es un campo eléctrico positivo, significa que apunta hacia la derecha. Significa que en lo que la partícula se quiere desviar hacia la izquierda, el campo eléctrico le está diciendo, ¿sabes qué? No, te vas a ir hacia la derecha, pero no es lo suficientemente fuerte como para mandarlo tan a la derecha, sino que justamente se quede en línea recta. Es decir, dice, me quiero ir para acá, no, me quiero ir para acá, no, me quiero ir para acá, no, o sea, te quedas en tu posición. ¿Sí? Si este campo eléctrico fuese mayor, entonces ahí sí la fuerza eléctrica le gana a la fuerza magnética y se iría a la derecha. Eso es lo que significaría. ¿Te capta la idea? Toma eso, ¿sí? Sí, profe. Okay. Recuerden contestar como de vez en cuando, en parte para saber que no apagar los micrófonos, porque ya he cachado a varios que termina la clase, todo el mundo se despide y estoy, oye, estás ahí, estás ahí, y resulta que en realidad no están ahí. Ya me descubrí a varios. No nada más en esta clase, sino en otras. Así que yo sé que a lo mejor se aburren y todo, pero pues, vamos a disimularla tantito. ¿Alguien está copiando? ¿O continuamos con lo que sigue? Ya con lo que sigue. Ok. Lo siguiente. Todo lo anterior bueno, todo lo de la clase de ayer, ¿sí? Era para ver qué era lo que pasaba con la partícula cuando apenas estaba entrando al campo magnético. Pero qué es lo que pasa con la partícula una vez que ya está dentro del campo magnético. Entonces, déjame ver aquí esto pasa. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, el movimiento de una partícula con carga en una región de campo magnético
magnético uniforme. Es decir, movimiento de una partícula con carga en una región de campo magnético uniforme. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues bueno, nuevamente recordemos, la flechita significa parte trasera del campo magnético. Si vemos un puntito va a ser la delantera del campo magnético, es decir, si vemos flechitas el campo magnético va para dentro de la pantalla, puntitos el campo magnético va para afuera de la pantalla. Y vamos a hacer esto, vamos a poner un campo magnético que va afuera de la pantalla. ¿Qué es esto de aquí? Y vamos a ver 3 casos de qué es lo que pasa cuando entran 3 cargas. El campo magnético B sale de la pantalla. Por cierto, muchachos, no sé si alguno de ustedes de repente o vuelva a entrar a ver el video y se le haga más fácil eso, o descargan como las imágenes de los pizarrones que estoy subiendo de cada una de las clases. ¿Y se ven claritas o se distorsionan cuando le hacen un zoom? Me quedó esa duda, porque yo no lo he hecho. Las imágenes sí se ven bien. Según yo se ven ok, bien. debe ser el principio. Al principio no se veían bien, pero ya no he visto las otras imágenes. Ok. Voy a Yo ver. estaba viendo la de la clase pasada y sí se ve bien. Yo hablo Ok. de las primeritas. Ok. Sí, lo que estuve viendo, bueno, porque traté de descargué una de ahí para ver cómo lo visualizaban ustedes, y creo que hay unos que sí salen borrosas. Entonces lo que voy a hacer en lugar de subir la imagen en lugar de subirlo como imagen, les voy a subir el archivo. Como es un archivo con extensión .png, cuando le hacen zoom no se distorsiona, al menos yo en la computadora, en el archivo original, no se distorsiona, pero creo que Blackboard lo guarda como JPG. Entonces ese ya se va a distorsionar y va a perder calidad. Pues lo que voy a hacer, si ya no ven como los pizarroncitos ahí, va a ser porque va a estar una extensión ahí para descargar el archivo original completo, para que no se distorsione la imagen y lo puedan ver. Ok, profe. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Dice, vamos a tener un campo magnético uniforme. En este campo magnético uniforme vamos a ver qué es lo que pasa cuando introducimos 3 cargas. ¿Sí? Vamos a tener una carga positiva, vamos a tener una carga negativa y vamos a tener una carga que es igual a 0, una carga neutra. Esos tipos de carga, entonces, ¿cuáles son? La positiva va a ser un protón, la negativa va a ser un electrón y la neutra va a ser un neutrón. Perfecto. Entonces, vamos a observar y siempre que tengamos ese tipo de esquemas, pues vamos a revisar cómo se comportan o en qué dirección se mueven cada uno de estos, ¿no? Entonces, no olvidemos que tenemos el I, el J y el K. Siempre viendo esto. Nuestro campo magnético, ¿hacia dónde apunta? Tiene una magnitud B, pero apunta en una dirección. ¿Está hacia adentro o afuera de la pantalla? Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera de la pantalla es más K. Todo está saliendo de la pantalla, dirección más K. Y la velocidad, las 3 partículas, las 3 cargas, se van a mover con la misma velocidad. ¿Y en qué dirección se están moviendo? Profe, ahí interrumpí. No te preocupes. Dime. Exactamente. Ok. ¿Sí? Cuando veamos que son puras tachitas, como en el de acá, el campo magnético va para dentro de la pantalla. Cuando sean puros puntitos, el campo magnético va para afuera. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver, ahí está. Vamos a ver. Entonces, las velocidades, las 3 partículas van hacia la derecha. Y hacia la derecha es la dirección más I. En toda la clase de ayer estuvimos diciendo así de qué es lo que va a pasar con estas partículas. Pues bueno, para saber qué pasa con estas partículas una vez que entran al campo magnético, ¿sí? Pues calculábamos su fuerza. Y la fuerza, no olvidemos que su fórmula es la carga por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Ahí está. Ahora, tenemos la carga por ahí, pues no nos dicen exactamente cuánto vale, nada más sabemos que es positiva, otra negativa y la otra es cero.
Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar primeramente al menos este producto cruz. El producto cruz de V con B va a ser B en la dirección I, producto cruz B mayúscula en la dirección K, y si hacemos el producto cruz de B con B, nos da pues esto de aquí, factorizamos las constantes, nos queda el I con K. ¿Cuál es el producto cruz de hacer I con K? Menos J. Ok, justamente menos J, entonces hace esto. Vamos a obtener un vector que va hacia abajo. Ese sería el B cruz B, en este caso. B cruz B, apunta para acá. Ahora, tenemos tres casos. Si la carga es positiva, pues ¿qué es lo que tenemos? Vamos a observar. Dense cuenta, la fórmula de aquí, esta, al final queda como B por B, multiplicado por Q, en la dirección menos J. La carga, pues es esta, el B cruz B es todo esto, ya lo sustituimos ahí. Ahora, si nuestra carga es positiva, como es en este caso que estamos marcando, ¿cómo queda la fuerza? Pues la fuerza es igual a la carga positiva más Q por VB, V por B, en dirección menos J. Si hacemos la multiplicación de signos, pues tenemos más por menos es menos, nos queda Q por B, B en la dirección menos J. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues bueno, la fuerza no se va a ver afectada por el signo de la carga, es decir, la fuerza hacia dónde va a apuntar en cuanto entre la partícula. ¿Apunta en qué dirección? ¿Cómo, profe? Fíjense, cuando sustituimos nuestra carga positiva, la ponemos en esta fórmula. ¿Sí? Entonces nuestra carga es positiva y nos queda más Q por V por B mayúscula. Esto, en la dirección menos J. Hacemos la multiplicación de los signos. Más por el menos nos da menos. ¿Sí? La magnitud del vector, es decir, el vector va a medir Q por V por B. Pongamos que esto nos da 8. ¿Sí? Que el Q por V por B nos da 8. ¿8 en qué dirección? ¿Hacia dónde va a apuntar ese 8? Menos J. Hacia menos J. Entonces, esa partícula, ¿qué es lo que va a sentir? Justamente en cuanto entre al campo magnético, va a sentir una fuerza que lo está empujando hacia abajo. ¿Sí? Es lo que siente la carga positiva. Vamos a ver las otras. Ponerlo así y así. Si la carga es igual a 0, la carga central, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la fuerza es igual a la carga 0 por la velocidad, por el campo magnético en la dirección menos J. Recuerden que estamos haciendo la fórmula verde que está acá arribita. Y ya encontramos cómo poner todo y nada más ahora se trata de vaciar los datos. Y pues bueno, ¿qué ocurre aquí? 0 por cualquier cosa. Se cancela todo. Se cancela todo. Es decir, este neutrón ni siquiera va a percibir que está dentro de un campo magnético. Se va a ir derechito. No va a sentir ni que lo empujan para arriba ni que lo empujan para abajo. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si lo que entra es una carga negativa? Nuestra carga sea menos Q. Y esto lo volvemos a poner en la formulita verde. Pues nuestra fórmula es menos Q por V, B en la dirección menos J. Recuerden que sigue siendo esta misma fórmula. ¿Sí? La magnitud del vector, los vectores no pueden tener magnitudes negativas. Tienen una magnitud positiva y una dirección. Esa dirección, si es negativa, nos dice que va en sentido contrario a como estaba dibujado. Bueno, o que va en un sentido opuesto a la dirección que estamos colocando. Entonces, la magnitud del vector de la carga de la fuerza que siente la carga negativa una vez que entra al campo magnético es Q por V por V por B. Y así es la misma cantidad que la carga del inciso A que pusimos, pues bueno, este sigue siendo otro 8. Pero ¿hacia dónde se va a dirigir ese 8? Pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el menos de aquí con el menos de acá. Y menos por menos nos da Más. más. Entonces nos da más J. ¿Qué significa esto? Que si esto vale un 8, ¿sí? Es una fuerza que vale 8.
¿En qué dirección? Pero hacia arriba. Bueno, Hacia arriba. Entonces, hacia la- J. Ajá. no, sí, directamente hacia arriba. ¿Sí? Para decir hacia afuera, este J debería ser una K. ¿Sí? Pero no te preocupes. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tengamos estas características, un campo magnético apuntando hacia afuera y la carga está entrando por el lado izquierdo, pues va a sentir una fuerza que lo empuja hacia abajo. Es decir, esta carga va a comenzar a hacer esto. ¿Sí? Una carga neutra se ve derechito, no se va a ver afectada. Pero una carga negativa, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir que lo empujan hacia arriba. ¿Sí? Pero no es nada más durante ese momento, sino que ocurre otra serie de elementos. ¿Sí? Ocurren otras cosas. Y vamos a ver cuáles son esas cosas. Vamos a anotarlo acá. Fíjense. Resulta ser que una vez que la carga eléctrica o la carga elemento cosa entra en el campo magnético, pues va a comenzar a pelear con una serie de fuerzas, ¿sí? Que son todas las fuerzas magnéticas involucradas, porque una vez que entra aquí y sigue avanzando, 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 pues no que pueda seguir avanzando, pues aquí va a al sentir esta fuerza, en que no hay nada que lo contraponga, pues sí va a sentir una aceleración, ¿sí? La fuerza que va a sentir entonces es la fuerza magnética, y esa fuerza magnética, tan, 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 de la FB, pues es masa por aceleración. Esto, pues es la carga V cruz V. Es decir, una vez que la carga entra al campo magnético, se va a acelerar. ¿Sí? Y esto es de esta manera. Si la masa la pasamos dividiendo, nos queda que la aceleración va a ser lo siguiente. Carga entre M, V cruz V. ¿Y alguien me puede decir cuál es una característica o fórmula de la aceleración con respecto a la posición? ¿Es constante? Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo es velocidad y aceleración es velocidad entre tiempo. ¿Cómo lo vieron en dinámica? Podemos tener un vector de posición, ¿sí? En las posiciones X, Y, Z. Derivamos este vector con respecto al tiempo y nos va a dar el vector de velocidad. Derivamos el vector de velocidad con respecto al tiempo y nos va a dar la aceleración con respecto del tiempo o con respecto de lo que sea que estemos derivando. Entonces, si V es la derivada de R y A es la derivada de B, entonces A es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Y aquí es entonces, muchachos, donde comenzamos a relacionar ecuaciones diferenciales con todo lo que vamos a empezar a ver. Pero no se preocupen, esto es nomás es una mención de ello, o sea, no vamos a hacer eso exactamente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estamos obteniendo? Pues bueno, vamos a obtener una ecuación diferencial o una ecuación, podemos llamarle tal vez vectorial, que va a depender de X, de Y y de Z, en 3 dimensiones, y ese va a ser un vector. Con cada uno de esos vectores, cada uno de esos componentes, del lado izquierdo le corresponde el componente correspondiente del lado derecho y podemos trabajar con todo eso. Al final de cuentas, ¿qué es lo que significa todo esto? O qué es lo que hemos estado viendo con el ejercicio que tenemos acá arribita. ¿Sí? Lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos dice? Si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, el objeto o partícula va a sentir una fuerza. ¿Sí? Una vez que el objeto, ¿sí? Objeto o partícula siente esa fuerza, fíjense, vamos a dibujar otra vez el campo magnético acá, para no saturar el dibujo de arriba. Tan, 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 y otro más. ¿Sí? No es como que la... Tan, tan, está, fíjense. Viene nuestra carga, entra por aquí, con una cierta velocidad. ¿Sí? Esta es nuestra carga positiva. La fuerza que va a sentir es hacia abajo, una FG. ¿Sí? Pero entra y comienza a sentir una FG que la hace ir para acá. Y esta FG la siente debido a que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre ellos. El campo magnético es perpendicular a la velocidad, que es justamente lo que acabamos de resolver acá arribita. ¿Sí? Es esto de acá. Todo esto que tenemos aquí, la velocidad va para acá, el campo magnético va para acá,
y son perpendiculares entre ellos. ¿Sí? Es lo que nos dicen el K y la I de este punto. Y vimos que si es una carga positiva, va a sentir una fuerza que lo empuja en dirección menos J, entonces lo va a empujar hacia abajo. ¿Sí? O va a empujarlo perpendicular a ellos dos, pero en dirección contraria. Entonces, entra la carga y va a sentir una fuerza que lo empuja hacia abajo. Pero sigue avanzando, va a sentir una fuerza que lo empuja hacia abajo. Y otra fuerza, 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 y otra fuerza. De tal manera que una carga va a comenzar a hacer esto. ¿Sí? La fuerza apunta para acá, pero cuando va para aquí va para acá, cuando va para aquí va para acá, y cuando va para aquí va para acá. Si lo ponemos en más en grande, pasaría esto. Algo así. ¿Sí? Aquí la fuerza va en esta dirección, aquí la fuerza va en esta dirección, aquí va en esta dirección, aquí para acá, aquí para acá, y aquí para acá. Porque aquí la velocidad va en este punto. Ya cuando la fuerza lo empujó, entonces la partícula se desvió, pero la partícula sigue a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces se desvió. Ahora va para acá, sigue a la misma velocidad. Y esta velocidad sigue siendo, este vector sigue siendo perpendicular a este puntito de campo magnético. Sigue habiendo 90 grados entre ellos. Entonces lo van a desviar. Y esta es otra velocidad y sigue siendo perpendicular. Y esta es otra velocidad, esta es otra velocidad, esta es otra velocidad, esta es otra velocidad. Cada una de estas flechitas que ustedes ven aquí en medio es la fuerza FB, la fuerza magnética que está sintiendo. ¿Qué significa eso? Que no es nada más como que, se desvía como tiro parabólico, sino que una vez que el desvío se siente, apenas entra en la, ¿cómo se llama? Apenas entra en el campo magnético. Pero conforme va avanzando en el campo magnético, esta partícula va a comenzar a hacer esto, va a ir con trayectorias circulares. Recuerden que esto se supone que está en 3 dimensiones. Entonces, es como esto si fuera un resortito. ¿Sí? Y la dirección de propagación sigue siendo esta, sigue avanzando para acá. Nada más que ahora el vector de velocidad va cambiando en la posición justamente en esta espiral y sigue avanzando hacia allá. En este campo, el campo magnético viene hacia afuera de la pantalla. Eso es lo que significaría el hecho de que mande. ¿Y eso siempre pasa? Sí. Si la carga es positiva, va a ser de esta manera. Si la carga es Ok. negativa, irá. Déjame subir esto. Ahí está. Si la carga es negativa, ¿hacia dónde sentía la fuerza magnética? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, una vez que se trabó. Ahí está. Entonces, una vez que llega nuestra carga negativa, entra, vaya tranquila, feliz de la vida, ¿no? Pero entra y apenas va, y en cuanto entra, siente una fuerza magnética que le empuja hacia arriba. Esto va a hacer que entre y va a comenzar a cambiar de posición. Y la velocidad que es tangente a esta trayectoria, dense cuenta que esta velocidad es perpendicular al campo magnético. La partícula es empujada hacia arriba, entonces se sube, sigue avanzando. ¿Sí? Y esta velocidad sigue siendo perpendicular al campo magnético, es perpendicular a todo esto. Recuerden que, imagínense que las flechitas son flechitas saliendo del pizarrón. Entonces, el vector velocidad sigue estando a 90 grados con respecto a los puntitos azules. ¿Sí? Las flechitas rojas siguen estando a 90 grados con respecto a los puntitos azules. Y cada uno de ellos, según lo que vimos acá arriba, pues nos genera una fuerza. Y esa fuerza es perpendicular a ambos. Para este sería para acá. 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 Y esa es la fuerza magnética que está sintiendo. Esta fuerza magnética, bueno, esa fuerza pues nos va a indicar entonces que ahora el giro de esta partícula, pues como si fuera, entra y va a comenzar a girar así. ¿Sí? Mientras que el otro entra y comienza a girar así. Y con la carga neutra, que era lo que pasaba, pues no sentía nada, le daba lo mismo y se iba para acá. Porque los campos magnéticos nada más afectan a las cargas positivas o negativas. Eso es prácticamente lo que estaría significando eso de ahí. ¿Qué es lo que representaría? Pues bueno, si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, pues entonces Q solo cambia su trayectoria. Cambia su trayectoria. En movimiento circular. Que es aquí entonces cuando como en clase de dinámica, vieron que existe el movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. En teoría.
¿Sí lo vieron, verdad? Sí, sí lo vimos. ¿Sí? Ok, perfecto. Qué bueno porque eso nos va a servir. Entonces, si relacionamos un poquito de todo esto con dinámica, ok, creo que se me olvidó. Tan, tan, tan. Pues bueno, tendríamos que ver si hay algún trabajo. ¿Sí? Vamos a escribirlo por acá. El lápiz, ¿dónde está? Ahí está. ¿Sí? Habrá trabajo. Ujú. De B sobre la partícula. Sobre la partícula. Es decir, qué energía se está generando o cuál es la cantidad de energía que se está haciendo. Fíjense, la trayectoria que tenemos, prácticamente una trayectoria circular que va a tener un cierto radio R. Ahora, nuestra fuerza, perdón, nuestra velocidad apunta para acá. Nuestra fuerza, pues sería es la fuerza que es perpendicular a la trayectoria que apunta hacia adentro. Y si nosotros hacemos un pequeño desplazamiento de R, pues en dinámica ustedes vieron que el trabajo era fuerza por distancia. ¿Sí? Pero en este caso la distancia, pues van a ser pequeños cachitos, como este con este, este con este, este con este, este con este. No sé si están viendo que se alcanza a ver cómo punteado. Yo aquí estoy viendo pantalla grande, pero no sé cómo lo estén viendo ustedes ahí en pantalla. Ahora, vamos a hacer desplazamientos infinitesimales y pues vamos a sumar todos esos desplazamientos infinitesimales. Ahora, entre el vector velocidad y el vector de fuerza, pues aquí va a haber un ángulo de 90 grados. Y según ustedes vieron en dinámica, pues bueno, la fuerza, punto diferencial de R, se puede poner como f de R coseno del ángulo entre los dos vectores. Y en este caso coseno de 90 grados. Ahora, no nada más lo vieron en dinámica, también lo vimos cuando estábamos viendo campos eléctricos, ¿sí? Que decíamos, cuando estábamos viendo lo de leyes de Gauss, que era, ay, se me fue el nombre, era E.dr o A.ds, pues era cada una de las magnitudes por el coseno del ángulo formado entre ellos. Aquí es exactamente lo mismo, nada más que ahora estamos hablando de fuerza y estamos hablando de distancia. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el coseno de 90 grados? 0. 1. Cero. Coseno de 90 grados o pi medios, ¿sí? Va a ser 0. Entonces aquí es 0. Significa que no hay energía, no se está generando trabajo. Son 0 joules. Debido a que la fuerza centrípeta con respecto al movimiento que está ocurriendo a una cierta velocidad no se está gastando, ahora sí que pues son perpendiculares uno con respecto al otro, no hay energía que se esté utilizando ahí. ¿Sí? Ahora, si la energía es 0, significa que su diferencia de energía es 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos también? Pues hay algo llamado potencia, que es la fuerza por la velocidad, fuerza aplicada producto punto con la velocidad a la que se mueve un objeto. Eso también lo vieron en dinámica. Pero la potencia también es la cantidad de energía que se gasta en un cierto tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La energía que se está utilizando es ¿cuánto? 0 joules entre tiempo. Esto significa que no hay potencia, o la potencia es de 0 watts. Prácticamente lo que tenemos ahí. ¿Para qué pusimos todo esto? Simplemente para informarnos y decir o deducir que cuando una partícula entra a un campo magnético, lo único que va a hacer el campo magnético es que va a cambiar su trayectoria, ¿sí? Debido a la fuerza que está siendo aplicada. Y no es como que nada más lo cambie tantito, sino lo va a ir cambiando en todo momento. Conforme la partícula se vaya moviendo dentro del campo magnético, la trayectoria va a ir siendo afectada, ya que en todo momento la partícula, el vector velocidad, yo pongo el vector velocidad aquí, recuerden que el puntito, puede ser que salga de aquí, de este puntito azul. Ese puntito azul es en realidad un vector que apunta para afuera, siguen siendo perpendiculares. Y si son perpendiculares y yo tengo mi vector velocidad ahí, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza va a apuntar para acá. Si ahora mi velocidad apunta para acá, esta velocidad sigue siendo perpendicular a la flechita que sale del puntito azul hacia afuera de la pantalla. Entonces, entre ambos, pues ahora es perpendicular para acá, ¿sí? Perdón, para el otro lado. Entonces, vamos a seguir teniendo siempre, en todo momento,
una fuerza que nos va a estar generando, que nos va a estar empujando. No es nada más como que entre y haga esto, sino que entre, en cuanto entra está afectado porque el campo magnético lo está rodeando y siendo una fuerza que lo obliga entonces a hacer este movimiento circular. No busqué las animaciones, pero se las puedo enviar o las vemos en la siguiente clase de prácticamente cómo es que se vería esto afectado. También ya hay algunas páginas que nos pueden ayudar a ver más claramente esto, donde podemos modificar los valores del campo eléctrico, la fuerza magnética y el valor de la carga para que veamos cómo es todo esto, ¿sí? Y todos esos ejemplos son dentro de capacitores, donde para esos capacitores, pues recuerden, tenemos una placa positiva, una placa negativa, y bueno, si alguien está copiando, por favor. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si teníamos una carga positiva muy grande, pues este campo eléctrico iba a ganar e iba a jalar la carga hacia la placa negativa. Si teníamos una carga negativa muy grande, pues iba a jalar la positiva. Y así va por el estilo. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a llegar a ese equilibrio. Y ese equilibrio lo vamos a ver en la siguiente clase, pero por lo pronto espero que haya quedado un poquito claro de el por qué ocurre ese tipo de cosas. En cuanto llega algo, en cuanto una partícula entra en un campo magnético, esta va a comenzar a ser empujada hacia abajo. Pero ahora, en esa pequeña diferencial de desplazamiento, que lo pusimos aquí como una dr, en esta pequeña dr, acá, en esa pequeña diferencial de desplazamiento, pues ahora la velocidad apunta para acá, pero la fuerza apunta para acá, entonces se desvió tantito. Ahora, en esta pequeña diferencial de desplazamiento, la velocidad apunta para acá, pero la fuerza para acá. Entonces se desvió otro poquito, y a otra diferencia de desplazamiento, y así se va a ir, y así se va a ir. De tal manera que entonces la partícula comienza a girar dentro de nuestro campo magnético. En cuestiones de óptica, eso va a ser, bueno, si alguien está interesado como en esa rama y busca libros de óptica, van a ver que en algún punto dice, ok, aquí la luz es circular a izquierda o circular a derecha. Es decir, gira en sentido de las agujas del reloj o gira en sentido opuesto a las agujas del reloj. Y dependiendo del sentido en que gire, pues ya van a ser un poquito las aplicaciones que va a tener. Y va a haber suma de ondas y todo eso. Ahí va. Ok. Ay, estuvimos bastante ahí. Vamos a desplazarnos para acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahí va. Lo que vamos a encontrar es cuál es el radio de giro dentro de ese campo magnético. Ya dependiendo de la carga y dependiendo de la velocidad, pues va a ser el radio de giro. No es lo mismo que una carga de 2 microcoulombs a una de 1 coulomb. Entonces, fíjense. Pues nuestra fuerza magnética, siempre recordándole en todo momento, pues es esta. Nuestro campo magnético, en este caso, va hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia Ajá. adentro. Hacia adentro. Si son flechitas, apunta hacia adentro. Si son puntitos, apunta hacia afuera. Ok. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ver, ¿cómo es esto? Vamos a tener nuestra carga, no sabemos si es positiva o negativa, pero se va a mover a una cierta velocidad. ¿Qué es lo que quedamos? Una carga en cuanto entra a un campo magnético siente una fuerza, y esa fuerza va a provocar que entonces la carga comience a girar. ¿Sí? Se viene desplazando, pero viene girando con un cierto radio. ¿Cuánto vale ese radio? Y aquí justamente, de hecho, fíjense, que es lo que vimos también en el ejercicio anterior, la velocidad no cambiaba, la velocidad se mantenía constante, ¿sí? Pero comenzaba a girar de forma radial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, nuestro campo magnético tiene una magnitud B y va hacia dentro de la pantalla, entonces es menos K. Vamos a poner nuestra referencia, el I para la derecha, J para arriba y K para afuera de la pantalla. Si está para dentro de la pantalla, entonces el campo magnético es menos K. Nuestra velocidad, es decir, cómo está entrando nuestra partícula en ese momento, pues apunta en la dirección B. Tiene una magnitud B y apunta en la dirección I. Dense cuenta que cuando la partícula va para acá, justamente en este puntito rojo que acabamos de pintar ahí, ¿sí? O donde se debería estar viendo pero se está quitando, pues justamente en ese punto pues ya la velocidad no está necesariamente en la dirección I, sino que ahora tiene componentes I y tiene componentes J. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde se tendrá que hacer otro análisis y otro análisis y otro análisis para los 360 grados. Pero resulta ser que pues igual nosotros podríamos ir girando nuestro sistema de tal manera que entonces la velocidad siempre se mueve en I y el campo magnético siempre va hacia atrás. Entonces es equivalente a que lo hagamos una sola vez y suponemos que el círculo es circular.
la trayectoria circular. Si queremos saber cómo es la fuerza que está siendo involucrada ahí, pues bueno, ¿qué hemos hecho con todos los ejercicios? Estamos calculando su producto cruz. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, es la velocidad en I, producto cruz con B en la dirección menos K. Esto es menos V por B y cruz K. Y cruz K, ¿qué unidades nos da? ¿O qué vector nos da? Menos J. Entonces, menos V por B en la dirección menos J. Pero menos por menos nos da más. Entonces, nuestro vector de fuerza va a apuntar hacia arriba, en la dirección J. En este caso, hacia acá. Acá apunta nuestra fuerza. Nuestro campo magnético apunta hacia adentro del pizarrón y nuestra velocidad va hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, entonces, nuestra fuerza va a sentir que va hacia acá. Nuestra partícula va a sentir que le están empujando para arriba. Pero una vez que llegue a este punto, lo empujan para arriba, llega para acá, va a sentir para acá, llega para acá, y así. Va a ser perpendicular al ángulo formado entre los hombros. Entonces, ya tenemos eso de ahí. Nuestra fuerza magnética, entonces va a ser fuerza es igual al valor de nuestra carga por la magnitud de su velocidad por la magnitud de su campo magnético, ¿sí? En la dirección más J. ¿Por qué más J? Porque recordemos que es un vector. Ahora, cuando la partícula entra al campo magnético, esta va a sentir un jalón, ¿sí? Que va hacia arriba debido a la fuerza. Y entonces esta comienza a girar. Ahora, cuando esta comienza a girar, pues una forma en que podemos verlo, es lo mismo que hemos dibujado anteriormente, pero hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Estas son las fuerzas, fuerza magnética, y todas ellas son la misma porque la velocidad, estamos suponiendo que no está cambiando. La velocidad aquí es tangente a este punto, la velocidad aquí es tangente a este punto, la velocidad aquí tangente a ese punto, y aquí es tangente a este punto. Justamente en estos puntos, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? Pues el campo magnético está apuntando hacia adentro. Por eso el vector resultante es un vector que va justamente hacia el centro de esta trayectoria circular. ¿Y qué ocurre? Pues la única fuerza involucrada en esta trayectoria circular, pues es la fuerza magnética. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos teniendo? Pues una trayectoria circular. Eso significa que la aceleración que va a estar sintiéndose ahí va a ser una aceleración centrípeta. Eso es recordando también de sus clases de dinámica que la aceleración centrípeta es v cuadrada entre r u w cuadrada r. ¿Sí? ¿Para qué estamos haciendo eso? Pues bueno, si la única fuerza que se está sintiendo en todo momento es la fuerza magnética, la fuerza B, pues esa es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza B es la carga, lo que está acá arriba, por la velocidad, por el campo magnético, que va a ser igual a la masa por la aceleración que va a sentir el objeto en ese círculo, pero va a ser la aceleración que le va a ayudar a permanecer dentro de esa trayectoria circular. Tangencialmente, es decir, con respecto a cada punto, si medimos la velocidad, en cada uno de esos puntos la velocidad va a ser la misma en todo momento, pero va a haber una aceleración centrípeta que lo va a ayudar a que la velocidad de la partícula no se escape para acá, o no se escape para acá, o no se escape para acá, sino que quiere escaparse, pero ¿sabes qué? No, te regresas. Quieres escaparte, pero no, te regresas. Va a haber algo que lo está jalando hacia el centro de eso, y esa va a ser la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta, pues es velocidad al cuadrado, voy a ponerlo mejor acá abajo. La aceleración centrípeta, le vuelvo a hablar, va a ser nuestra carga, la carga por la velocidad, por el campo magnético, es igual a la masa por v cuadrada entre r, donde esta v es la velocidad que tiene la partícula una vez que entra al campo magnético, ya que vimos que no se modificaba su velocidad. ¿Y por qué decimos que no se modificaba su velocidad? Porque cuando hicimos acá abajito el trabajo es diferencia de energía. Si el trabajo da igual a 0, entonces la energía no cambia. Significa que la energía de movimiento, una vez que entra al campo magnético,
Si no está cambiando, entonces sigue siendo la misma. Eso significa que la velocidad es igual en todo momento. De eso también infiere eso de que la energía sea 0 joules. Desde cuenta que estamos contando un montón de cosas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el radio de dicha trayectoria circular? Pues bueno, es lo que estamos haciendo justamente aquí. Dense cuenta, si la velocidad es la misma, entonces una velocidad aquí cancela una velocidad acá. Y el radio nos va a quedar que hacer la masa por la velocidad entre la carga por la magnitud del campo magnético. Y esta es la formulita que vamos a usar para encontrar el radio de dicho campo magnético. Ahora, ese es el radio de la trayectoria circular una vez que entra el campo magnético. Pero ¿qué otra cosa podríamos ver? Si nosotros quisiéramos expresar esto en unidades de energía, o quisiéramos saber cuál es la energía que está haciendo, o con la energía cinética con la que se está moviendo dicha carga, pues bueno, vamos a relacionar esto que está aquí. ¿Sí? Fíjense, si esta ecuación, la que es U por B es igual a mb cuadrada entre R, yo la multiplico, o bueno, nosotros la multiplicamos por un medio a ambos lados, y es lo que obtenemos. Un medio de B por, bueno, para decirlo bien, me corrijo, U por B entre 2, pero que esto borre, está borrando, ahí está, tendríamos un medio de la carga por la velocidad, por la magnitud del campo magnético, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto entre R. Vamos a hacer algo, esta R vamos a pasarla al otro lado, y nos queda que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, estoy poniéndolo del lado derecho, va a ser igual a un medio de la carga por la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el radio de giro. ¿Y alguien me puede recordar a qué es igual un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Energía cinética. Energía cinética. ¿Sí? No sé si ustedes la vieron abreviada de esta manera o lo vieron como K. ¿Sí? De cinética. Entonces, la energía cinética pues va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía de movimiento que tiene la partícula en todo momento dentro del campo magnético va a ser igual a RU por V por B entre 2. ¿Sí? Y esto les va a dar unidades de energía. Y esa es la energía con la que la partícula se está moviendo en todo momento. Sí, solo sí, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, que son las suposiciones iniciales que hicimos para esto. ¿Y qué es lo que significa? Como es constante, no está cambiando, no nos dice que es como una velocidad inicial y una velocidad final, y no hay cambio de energía, debido a que vimos que el trabajo, pequeños desplazamientos, que está acá, dice W igual a 0 joules, no está cambiando, la variación de energía es 0, entonces la energía cinética se mantiene constante, y depende directamente del radio con el que va a estar girando la partícula, la intensidad del campo magnético, la carga que tenga la partícula, y la velocidad con la que ésta entró al campo. Bueno, todo es, después de toda esa multiplicación, dividido entre 2. Así de sencillo. Bueno, sé que no suena tan sencillo. Hicimos un montón de cosas para llegar a eso, pero eso es lo que significaría. Entonces, no sé si alguien se me haya perdido. No, profe, todo bien. Alguien, lo que sea, cualquier cosita. O sea, algebraicamente eso fue lo que hicimos. Nada más estuvimos agregando una serie de elementos tratando de relacionar esto con la parte de dinámica. ¿Por qué? Porque como estamos viendo que vamos a obtener una trayectoria circular, pues al estar girando en esa trayectoria circular a una velocidad constante, cuando se gira en una trayectoria circular a una velocidad constante, pues vamos a tener una aceleración centrípeta. ¿Sí? Y para poder saber esa aceleración, pues lo que sí, o bueno, si no conocemos esa aceleración, podemos conocer algo más con respecto a esa edad. Y la aceleración centrípeta, la velocidad al cuadrado entre R, pues la sustituimos para saber cuál es el radio de giro que va a tener dicha partícula. Ya la encontramos, es la ocasión verde. Lo que seguimos después fue para encontrar cuál sería la energía cinética de dicha partícula una vez estando ya dentro del campo magnético. Mientras la partícula esté fuera del campo magnético, pues su energía va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Con eso. ¿Podrías subir la pantalla, por favor? Claro que sí.
¿Tú me dices hasta dónde? Ahí está bien. Otras. Ok. Y en lo que copian por ahí, voy a poner esta acá. Ok. Lo voy a escribir acá para no torturarlos con mi letra fea. Es un electrón. Entra a una región campo magnético B. Se le hace partir el reposo con 0 igual a 0 metros por segundo bajo una diferencia de potencial de 240 volts. Mientras el campo magnético tal que B es perpendicular a la velocidad. Ahí está. ¿Cuál es la velocidad? Ok. Y el campo magnético por la velocidad. ¿Cuánto? Al BP. Ok. ¿Alguien necesita que suba más la pantalla para ver el resto del ejercicio? Profe, ¿le puede subir poquito? Ahí. Sí, 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 ahí. Ok. En radio vamos a ponerlo ahí. Pero ahí está. Ahí está. Con nuestra trayectoria circular. Imaginen que este es un círculo. La velocidad, la fuerza. Ok. ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Nos dice, vamos a tener un electrón. Dicho electrón va a entrar a una región de campo magnético, de tal manera que el electrón originalmente estaba a 0 metros por segundo y fue acelerado debido a una diferencia de potencial. ¿Sí? Bueno, fue acelerado a una diferencia de potencial de 240 volts, con lo cual entonces va a entrar a la región de campo, es decir, originalmente estaba quieto, aplicamos una diferencia de potencial de 240 volts, comienza a moverse, y cuando entra aquí, bueno, justamente antes de entrar, ¿qué velocidad lleva? Si aquí estaba quieto, aplicamos 240 volts y entonces, ¡pum!, entró. ¿Sí? Ahora, nos dice, el campo eléctrico y el campo
El campo magnético y el vector de velocidad van a ser perpendiculares. Eso significa que nos va a dar una trayectoria circular. ¿Cuál es la velocidad a lo largo de en esa trayectoria circular? ¿Cuánto vale el campo magnético para que tengan estas condiciones? Estoy viendo si no me falta nada más. Ok, parece que no. Fíjense. Nos dice que aplicamos una diferencia de potencial. La partícula originalmente estaba quieta. Esto significa que nuestra energía cinética, el cambio de energía cinética es la final menos la inicial. Pero si la partícula originalmente estaba quieta, la velocidad inicial es 0 y un medio de m por 0 al cuadrado pues es 0. Entonces nuestro cambio de energía cinética es únicamente la energía final. Y esa energía cinética final, pues hemos visto en temas pasados que pues la energía pues es la carga por la diferencia de potencial. Entonces, la energía con la que va a entrar la partícula, si es energía cinética, ¿qué es lo que tenemos? Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto es la carga por nuestra diferencia de potencial. La carga que estamos manejando va a ser la carga de un electrón, es lo que nos indica el ejercicio. Entonces vamos a poner de una vez la carga del electrón. No, ahí está. Por delta V. Entonces, la energía que tenemos va a ser la energía final, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Nuestra carga es el electrón y tenemos una diferencia de potencial de 240 volts. La velocidad con la que el electrón va a entrar al campo magnético estaba originalmente quieto. Pongamos aquí, le aplicamos 240 volts, entonces pum, va a moverse al entrar al campo magnético, va a entrar con una cierta velocidad, la que estamos calculando, pues va a ser ¿qué cosa? La raíz cuadrada, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando 2e por delta V entre la masa. Eso es lo que vamos a tener. Pues la velocidad con la que entra a la región es la raíz cuadrada de 2 por la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que estamos aplicando son 240 volts entre la masa del electrón. El electrón tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31. Si nosotros hacemos todas estas operaciones aquí pertinentes, vamos a llegar a una velocidad. Es decir, entre lo que alguno o alguna de ustedes realiza las operaciones, recapitulamos un poquito. Tenemos un electrón, está tranquilo, está quieto en un punto en el espacio. Le aplicamos una diferencia de potencial de 240 volts. Al aplicar una diferencia de potencial de 240 volts, pues si sabemos que la energía es la carga por potencial, o en este caso una diferencia de potencial, entonces el electrón va a ganar energía. Al ganar energía significa que se va a comenzar a mover. ¿Sí? Si estaba originalmente quieto, entonces la energía original de movimiento era 0 y nada más nos queda de energía cinética, que es la energía cinética final. ¿Sí? Esa energía cinética final pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la velocidad pues va a ser la velocidad final que ganó el electrón, y es justamente la velocidad con la que entra nuestro campo magnético. Una vez que entra a nuestro campo magnético, pues va a sentir una fuerza, ya que nos están indicando también que si el campo magnético va hacia adentro y la velocidad es perpendicular al campo magnético, entonces el que el campo magnético y la velocidad sean perpendiculares, mencionamos en el ejercicio anterior o los dos anteriores, que eso nos va a provocar que nuestra partícula esté girando. Si no son perpendiculares, no necesariamente va a ser una trayectoria circular perfecta, sino a lo mejor va a tener otra forma, puede ser un óvalo o algo así por el estilo, o a lo mejor se puede ir de largo, no sabemos. ¿Sí? Tendríamos que irlo viendo poco a poco. Ahora, si queremos saber la velocidad con la que entró, pues bueno, es nuestra energía cinética va a ser igual a la energía que ganó el electrón. La energía que ganó pues es la carga por la diferencia de potencial, realmente la ecuación que tenemos aquí. Despejamos la velocidad y nos queda esta ecuación. Al sustituir los valores en esta ecuación nos da un resultado de 9.18 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, dense cuenta, aceleró bastante. Pasó de estar en 0 a moverse a 9.180.000 metros por segundo. Aceleró demasiado. Y esa es la velocidad.
ya tenemos la primera parte. Nos están preguntando cuánto vale el campo magnético si es que la partícula al entrar a dicho campo magnético al ser aplicada esa diferencia de potencial de 240 volts y al lograr que entonces con esa diferencia de potencial el electrón se mueva a 9.18 por 10 a la 6 metros por segundo, una vez que entra el campo magnético, ¿cuánto debe de valer el campo magnético para que la trayectoria circular o el radio de la trayectoria circular sea de 60 centímetros? Recuerden que si estamos hablando que al momento que entra en el campo magnético esté hacia una trayectoria circular, pues entonces va a haber una sumatoria de fuerzas. Y esas fuerzas nos van a dar una trayectoria circular que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Donde la suma de estas fuerzas pues es la fuerza magnética, que sería U por V por V por el seno del ángulo entre la velocidad y el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético, pues es masa por aceleración centrípeta. Pero el ángulo entre ambos es 90 grados, y el seno de 90 grados es 1, y 1 por U por V por V, pues es U por V por V, y esto es masa por la aceleración centrípeta. El detalle está en que no sabemos cuál es la aceleración, pero lo que sí sabemos es que la aceleración es velocidad al cuadrado entre R. Y si nosotros lo que queremos saber es cuánto debe de valer el campo magnético para que una partícula, en este caso un electrón, entre y esté dando vueltas a esta velocidad en un radio de 60 centímetros, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a despejar la V. La Q por V están multiplicando y van a pasar dividiendo. De tal manera que nos va a quedar la masa por la velocidad al cuadrado entre la carga por la velocidad por el radio. Esto es entonces una velocidad de abajo se va con una velocidad de arriba y el campo magnético nos queda que es la masa por la velocidad entre la carga por el radio. Y lo único que nos queda entonces es sustituir valores. La masa, recuerden que estamos hablando de un electrón, entonces es 9.11 por 10 a la menos 31. La velocidad a la que se está moviendo, ¿cuánto encontramos que vale? 9.18 por 10 a la 6 metros por segundo. La carga del electrón, ¿cuánto es? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Logramos. Y el radio de giro es 60 centímetros, son 0.6 metros. Si hacemos todas estas operaciones, pues vamos a obtener, bueno, estas multiplicaciones y divisiones, tenemos que el campo magnético necesario para que un electrón se mueva entre una trayectoria circular de 60 centímetros a 9.18 por 10 a la 6 metros por segundo, pues va a tener que ser de 8.71 por 10 a la menos 5 teslas, son 5, o podemos expresarlo como 87.1 microteslas. Y ahí está. Con eso acabaríamos ese ejercicio. Profe, ¿podría hacer Dice que es la pantalla un poquito más chiquita? ¿sí? ¿No? Ahí va. Para verlo todo junto, ¿verdad? Ajá, ¿Ahí o más? ahí, Ok. gracias. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un electrón que originalmente está quieto. Y acá está el electrón, tranquilo, feliz de la vida. ¿Sí? Su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Le aplicamos una diferencia de potencial. Le decimos, ¿sabes qué? Ahí te va esta diferencia de potencial. Un delta V. Entonces le estamos inyectando 240 volts de energía. Una vez que, le estamos inyectando 240 volts. ¿Sí? Ahora, cuando le inyectamos esos 240 volts a este electrón, pasó de estar quieto a ir moviéndose hasta llegar a su velocidad máxima. Su velocidad máxima es con la que está entrando a nuestro campo magnético. Esta velocidad máxima es la velocidad máxima V. Y nos preguntan, ¿cuál es la velocidad dentro del campo magnético? Pues es justamente la debida a la diferencia de potencial. Esta velocidad dentro del campo magnético ya vimos en las columnas anteriores de aquí de la pizarra que la velocidad no cambia. Entonces la velocidad dentro del campo magnético va a ser igual a fuera del campo magnético. Para encontrar cuál era la velocidad que obtenía, pues bueno, teníamos que recordar del parcial anterior que la energía es la carga por la diferencia de potencial.
Y lo que estamos hablando es que no tenemos energía potencial necesariamente, pero sí tenemos una energía, y esa energía es energía cinética, pues esa energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Si queremos saber cómo encontrar esa velocidad, pues simplemente despejamos. Si el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, la masa está multiplicando, pero si el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, la masa está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo contrario de elevar al cuadrado es sacar una raíz cuadrada. Pero nosotros teníamos la velocidad con la que estaba entrando al campo magnético, que era 9.18 por 10 a la 6. Una vez que ya teníamos esa velocidad con la que estaba entrando al campo magnético, pues ahora teníamos que encontrar, según el inciso B del ejercicio, cuánto tendría que valer el campo magnético para que un electrón girando a esa velocidad diera vueltas en una trayectoria circular de 60 centímetros de radio. La forma en que relacionamos eso, pues fue debido a que es una trayectoria circular y se mantiene girando a velocidad constante, entonces hay una fuerza que lo mantiene en esa trayectoria circular. En este caso, pues sería la fuerza magnética, ¿sí? Que lo está jalando siempre hacia el centro de esa circunferencia. Pero esa fuerza magnética entonces equivale a la fuerza centrípeta, porque la fuerza centrípeta es la que nos ayuda a que los objetos se mantengan dentro de una circunferencia y no salgan volando. Dentro de una trayectoria circular, perdón, y que no salgan volando. Entonces, nuestra fuerza magnética es nuestra fuerza centrípeta. Y la fuerza magnética, pues es esta, F es igual a U por V plus V. ¿Sí? Si yo le saco magnitud a esa fuerza, pues la magnitud de un vector de este va a ser la carga por la magnitud de dichos vectores por el seno del ángulo y por el seno del ángulo entre ellos. Ahora, el seno del ángulo entre ellos pues es 90 grados. Entonces, esto nos da un 1. De tal manera que la magnitud del vector es esto. Entonces, la magnitud de ese vector, U por V por V, pues es la fuerza magnética. Y esa fuerza magnética va a ser igual entonces también a la fuerza centrípeta, porque es la que nos está manteniendo en la circunferencia. Con esa fuerza centrípeta, pues sabemos que es masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio, pero es la velocidad tangencial o velocidad lineal, como quieran llamar. De todo eso, pues ya conocíamos todos los datos excepto el campo magnético, ¿sí? O la intensidad del campo magnético. Entonces, ¿qué hicimos? Pues despejamos y dejamos el campo magnético solito para poder encontrar su resultado, quedándonos esta formulita de aquí. Una vez que tenemos esa formulita de aquí, sustituimos todos los valores y encontramos nuestro valor de campo magnético. Y ahí está. Y sería todo por el día de hoy, al menos con respecto a la clase. Hoy sí vamos a hacer un ejercicio que es para salir. Por lo pronto, ¿dudas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Ok? No. Entonces, vamos a parar la grabación y vamos a ponerle su ejercicio para salir. Tan, 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 tan. Ahí va.